Hola, como bien saben, en este nuevo ciclo escolar se integran a las evaluaciones diagnósticas para las alumnas y los alumnos de educación básica preguntas abiertas o de respuesta construida. Estas preguntas serán evaluadas por ustedes, los docentes frente a grupo, a partir de rúbricas de evaluación. En esta cápsula hablaremos un poco sobre el uso de estos instrumentos para valorar las respuestas abiertas en la asignatura de lectura. Veremos cuáles son sus características, revisaremos un ejemplo y analizaremos una ruta analítica que les sugerimos seguir para su uso y aplicación. Primero, respondamos a la pregunta: ¿de dónde surgen las preguntas abiertas que se integran a la evaluación diagnóstica? Las preguntas abiertas de esta asignatura se diseñaron considerando los procesos de lectura que los estudiantes de cada grado deberían dominar de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes. En este sentido, la puntuación más alta de la rúbrica se relaciona con los estándares curriculares y los aprendizajes esperados establecidos para cada grado. Las preguntas, también conocidas como preguntas de respuesta construida, promueven la expresión de ideas o opiniones, la argumentación y la generación de propuestas, todo a partir de la comprensión de textos. El tipo de texto que se utiliza tanto para primaria como para secundaria es la infografía. A partir de ella, se hace un cuestionamiento al estudiante, quien deberá dar respuesta mostrando su nivel de comprensión. Todas las preguntas de esta área de conocimiento se relacionan con alguna de las siguientes unidades de análisis: localizar y extraer información, analizar la estructura de los textos o integrar información y generar inferencias. Las rúbricas que se utilizarán para evaluar las respuestas abiertas de los estudiantes tienen las siguientes características. 1. Son holísticas o globales, ya que se valora la tarea del estudiante en su totalidad y se le asigna un puntaje para obtener el nivel de desempeño observado. 2. Tienen 4 niveles de desempeño, del 0 al 3, siendo el 3 el puntaje más alto. 3. Cada nivel tiene una descripción que caracteriza el desempeño de la respuesta. En el nivel 0, el estudiante no demuestra el desempeño esperado, no emite una respuesta o bien este es ilegible. En el nivel 1, la respuesta del estudiante apenas se aproxima al desempeño esperado. En el nivel 2, la respuesta refleja un dominio básico o suficiente del desempeño que se pretende alcanzar, mientras que el nivel 3 se caracteriza por ser una respuesta con mayor elaboración y que presenta mayores elementos que demuestran el dominio de interés. Veamos ahora un ejemplo. Durante la evaluación, el estudiante encontrará un texto informativo que, como ya vimos, en este caso será una infografía. Después de su lectura, el estudiante deberá contestar por escrito al cuestionamiento que se le está planteando. Por ejemplo, en tercero y cuarto de primaria, se presenta la siguiente infografía, en la que se da información sobre la Nochebuena. Posteriormente, se muestra un diálogo entre dos estudiantes, Mario y Ana. En el diálogo, Mario le explica a Ana algunas características de esta planta. Lo que se evalúa con este reactivo es qué tanto el estudiante logra valorar la pertinencia de una opinión de acuerdo con el contenido de una infografía. En este sentido, la pregunta que se hace es la siguiente: según el texto que acabas de leer, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice Mario? Explica ampliamente las razones de tu respuesta. Para responder a esta pregunta, el estudiante debe tomar una postura y argumentar su respuesta basada en la comprensión del texto. En este ejemplo, Mario describe 3 características de la Nochebuena que, de acuerdo con el texto, son falsas. La primera, que la Nochebuena es una flor de color rojo. La segunda, que solo existen Nochebuenas de un solo color. Y la tercera, que en la época prehispánica la Nochebuena solo se utilizaba para celebraciones y para dar color a las telas. En la rúbrica que evalúa el desempeño de esta pregunta, los 4 niveles de desempeño se presentan de forma creciente alrededor de estas 3 ideas centrales para conocer qué tanto el estudiante logró comprender que la información dada por Mario es falsa. Como se observa en esta imagen, en el nivel 1 se ubicarán todas aquellas respuestas que en su explicación recupere una de las ideas centrales enunciadas. En el nivel 2 deberá recuperar 2 ideas, mientras que en el nivel 3 se ubicarán todas aquellas respuestas que en su explicación recuperen las 3 ideas ya mencionadas. Para el uso de la rúbrica, les sugerimos seguir la siguiente ruta. 1. Conocer la rúbrica. 2. Realizar una lectura analítica. 3. Familiarizarse con las respuestas de los estudiantes. Y 4. Asignar el valor correspondiente.
Veamos cada uno de estos pasos. El primer paso es conocer la rúbrica. Conozca detalladamente los elementos que la conforman y la manera en la que está organizada. El paso 2 es realizar una lectura analítica. En este paso es fundamental que comprenda cuáles son los aspectos característicos de cada nivel y las diferencias entre uno y otro. Las fronteras o límites para asignar ya sea un puntaje u otro deben ser comprendidas en su totalidad. En el paso 3 es importante familiarizarse con las respuestas. Revisa al menos 3 y trate de ubicarlas en alguno de los niveles. Regrese a leer la rúbrica cuantas veces sea necesario antes de asignar un valor a la respuesta. Comienza en el nivel 3, el nivel más avanzado de la rúbrica. Identifique extractos de la respuesta que evidencien el logro de este nivel. Como se observa, en esta respuesta el estudiante recupera las 3 ideas centrales. 1. La flor es amarilla del centro. 2. Que hay nochebuenas de muchos colores y no solamente rojo. Y 3. Que desde nuestros antepasados su savia se utilizaba para males del corazón y enfermedades respiratorias. En caso de no encontrar evidencia suficiente de este nivel, continúe con el nivel 2 y valore si su descripción encaja mejor con la respuesta del estudiante. De no ser así, continúe con el nivel 1 y siga el mismo proceso hasta llegar al nivel 0. Revise los ejemplos de respuestas que se integran al final de la tabla para cada nivel de desempeño. Estos ejemplos son respuestas reales de estudiantes que le pueden ayudar a reconocer el tipo de respuesta esperada para cada uno de los niveles. Finalmente, en el paso 4, se debe asignar un puntaje a las respuestas y registrarlo en el formato indicado. La importancia de asignar este puntaje es que se pueden realizar juicios altamente descriptivos acerca de los aspectos a los que se hace referencia en ese número. Es decir, siguiendo nuestro ejemplo, un puntaje 1 refleja una comprensión parcial del texto que apenas se aproxima al desempeño esperado al identificar solo una de las ideas centrales del texto. Es importante recordar que las descripciones y los ejemplos de cada nivel de desempeño son una guía y las descripciones no son un reflejo fiel de todas las respuestas posibles con las que se pudiera encontrar. En caso de encontrar respuestas que podrían pertenecer a 2 niveles distintos o que no haya claridad sobre el nivel al que pertenece, busque en la respuesta evidencia de cada nivel y ubique la respuesta en aquel que tenga mayor evidencia. Esperamos que este video haya sido de utilidad y que el uso de rúbricas y evaluaciones que Mejoredu ha creado para ustedes contribuyan a la mejora de los aprendizajes en sus aulas. Muchas gracias. Maestra, maestro, como parte de la evaluación diagnóstica que se realizará en este ciclo escolar, se incluyen preguntas abiertas o de respuesta construida, cuyas respuestas se valorarán con el apoyo de una rúbrica. Recuerda que esta evaluación tiene un carácter formativo, pues busca orientar y retroalimentar a las y los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje a partir de las evidencias de sus respuestas. En este video, vamos a analizar cómo se asignará la puntuación a las respuestas de las y los estudiantes con base en los niveles de desempeño de la rúbrica. Para eso, empezaremos con algunas consideraciones. En el área de matemáticas, las rúbricas se construyeron de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes para primaria y secundaria. Las preguntas abiertas se enfocan en la resolución de problemas de la unidad de análisis, forma, espacio y medida, en los que se ponen en juego distintas habilidades, aprendizajes de los estudiantes y también se tocan aspectos del sentido numérico y pensamiento algebraico. En consecuencia, las respuestas no solo mostrarán resultados, sino que darán algunas evidencias de los procesos que siguen las y los estudiantes para resolver problemas matemáticos, como comprender el problema, identificar lo que se pregunta, localizar información, aplicar procedimientos y evaluar el resultado. Las rúbricas tienen las siguientes características. Buscan valorar la tarea que realiza el estudiante en su totalidad para determinar su nivel de desempeño. Se tienen 4 niveles, en una escala que va de 0 a 3. En cada uno se describe el tipo de respuesta que se espera de los estudiantes para ubicarlos en cada nivel. En el nivel 0, el estudiante
no demuestra el desempeño esperado, no emite respuesta o bien esta es ilegible. En el 1, la respuesta del estudiante es incipiente o ambigua, es decir, apenas se aproxima al desempeño esperado. En el nivel 2, la respuesta del estudiante refleja un dominio básico o suficiente. En el nivel 3, la respuesta tiene una mayor elaboración, es más clara y coherente. Para usar las rúbricas, proponemos lo siguiente. Primero, conoce la rúbrica y el reactivo. Después, haz una lectura analítica de ella y establece la diferencia entre un nivel y otro. Valora el desempeño del estudiante a partir de su respuesta. Asigna y registra el puntaje de la respuesta. Conoce la rúbrica. Primero, haz una lectura general para conocer los elementos que la conforman, el puntaje, la descripción de los niveles de desempeño y los ejemplos. Esa parte es muy importante. También, lee el reactivo y sus incisos e identifica la relación con los niveles de desempeño para determinar dónde debes situar cada respuesta. Realiza una lectura analítica de la rúbrica. Enfócate en las diferencias entre los niveles de desempeño y los ejemplos para que puedas identificar el tipo de respuesta para cada uno. Lee la rúbrica tantas veces como sea necesario. Familiarízate con las respuestas de los estudiantes y trata de ubicarlas en los 4 niveles de desempeño. Observa que pueden no tener respuestas o que ante una misma tarea pueden dar diferentes respuestas. Los reactivos abiertos de matemáticas tienen 3 incisos y para cada uno de ellos habrá una rúbrica con las mismas características que ya se han mencionado. Veamos un ejemplo. Se quiere dividir un jardín con cuerda en 5 partes, como se muestra en la siguiente figura, para sembrar diferentes tipos de pasto en cada zona. Observa la escala de la figura y las divisiones hechas con cuerda, representados por la línea punteada. ¿Cuántos metros de cuerda serán necesarios para hacer las divisiones al interior del jardín? Si todo el jardín se cubre con pasto, ¿cuántos metros cuadrados de pasto se necesitan? Si el precio por metro cuadrado de pasto cuesta 40 pesos, ¿cuánto costará cubrir todo el jardín? En este problema, se espera que las y los estudiantes pongan en juego sus habilidades para medir el perímetro y el área de un cuadrilátero. Para eso deben interpretar las medidas de la base y la altura del rectángulo. Solo revisaremos el inciso B de este reactivo. Con esta rúbrica se valoran las respuestas que se dan al determinar el área de un cuadrilátero, que es lo que se solicita en el inciso B. Identifica los puntajes, las descripciones de los niveles de desempeño y los ejemplos que se proporcionan. Recuerda los pasos que son necesarios para valorar el desempeño de los estudiantes. Ahora, veamos cómo vamos a valorar el desempeño de 4 estudiantes a partir de la evidencia de sus respuestas. Empieza por el nivel 3. Identifica en cada respuesta evidencias de las características de este nivel. Por ejemplo, el rectángulo representa el jardín y se tiene registrado como evidencia que el estudiante obtuvo el producto de medida de la base y la altura del rectángulo. La medida obtenida corresponde al área. Otros estudiantes pueden utilizar la retícula para determinar el área de la figura. Si no encuentras evidencia contundente de que una respuesta pertenece a este nivel, continúa en el siguiente nivel. Sigue el mismo procedimiento. Busca evidencias que caracterizan el nivel 2 en las respuestas de los estudiantes. Si de nuevo no encuentras evidencia, pasa al nivel 1. Observa el registro del producto de medida de la base 11 metros en vez de 12 metros, por la altura 8 metros del rectángulo. En este caso, la medida de la base es incorrecta. Otras respuestas pueden tener evidencia del producto de medida para calcular el área, pero con errores de olvido de la llevada o de las tablas de multiplicar. Sigue el mismo procedimiento. Busca evidencias que caracterizan el nivel 1 en las respuestas de los estudiantes. Si de nuevo no encuentras evidencia, pasa al nivel 0. Para este estudiante, se tiene evidencia de una medida de 40 metros cuadrados para el área que puede corresponder al área parcial de 2 secciones del rectángulo, una de 32 y otra de 8.
En este caso, de no encontrar evidencia de que la respuesta corresponda al nivel 3, 2 o 1, entonces la respuesta se debe situar en el nivel 0. Por ejemplo, aquí, el estudiante determina el producto de dos medidas que corresponden al doble de las medidas de la base y altura del rectángulo. Observa cómo se refleja el cambio de un nivel a otro a partir de la valoración de las respuestas de los estudiantes. Puedes diagnosticar lo que puede hacer y aquello que requiere reforzarse. Durante todo este proceso debes considerar que, en caso de encontrar una respuesta que se podría relacionar con dos niveles, asígnala al nivel con mayor evidencia. Recuerda que las descripciones de los niveles de desempeño son una guía para valorar la respuesta de los estudiantes, pero no son un reflejo fiel de todas las respuestas. Y por eso, debes analizar cada respuesta para determinar a cuál nivel se aproxima más. Después de realizar todo el análisis, asigna el puntaje correspondiente y regístralo en el formato de captura. Ten en cuenta que puedes registrar tus respuestas en un formato que tú elabores, si te resulta aún más práctico, pues el propósito no es que cuentes con un registro del aprendizaje de los estudiantes, ni con un listado de calificaciones. Lo más importante es que puedas diagnosticar lo que pueden hacer tus estudiantes y aquello que es necesario reforzar. Usar rúbricas te da la posibilidad de observar parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes y no únicamente un resultado final. También te proporcionan herramientas para describir los puntos de partida de los estudiantes, más allá de un número, de modo que puedes identificar aspectos puntuales que logran dominar aquellos que requieren de atención. Con esto esperamos contribuir a que las y los estudiantes puedan mejorar y fortalecer sus procesos de aprendizaje y ser un apoyo para los docentes para orientar su práctica educativa. Gracias. Las rúbricas para valorar las respuestas abiertas de los estudiantes como parte de la evaluación diagnóstica de formación cívica y ética se construyeron de acuerdo con los planes y programas de estudios vigentes, así como con los libros de texto gratuitos. Esta asignatura promueve el desarrollo de capacidades en las y los estudiantes para orientar con pensamiento crítico sus acciones y decisiones personales y sociales, con autonomía, conforme a principios éticos y valores enfocados al ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía democrática. Mediante un enfoque pedagógico, vivencial, reflexivo y dialógico, se favorecen las siguientes capacidades: diálogo, empatía, participación, juicio ético, colaboración, toma de decisiones y pensamiento crítico. Es así que las preguntas abiertas que responderán los estudiantes, también llamadas de respuesta construida, se relacionan con los siguientes ejes formativos: identidad personal, ejercicio de la libertad y derechos humanos; interculturalidad y convivencia pacífica, inclusiva y con igualdad; y ciudadanía democrática comprometida con la justicia y el apego a la legalidad. Las rúbricas que se utilizarán para evaluar las respuestas abiertas de los estudiantes tienen las siguientes características. 1. Son holísticas o globales, ya que se valora la tarea del estudiante en su totalidad para obtener el nivel de desempeño observado. 2. Tienen 4 niveles de desempeño del 0 al 3. 3. Cada nivel tiene una descripción que caracteriza el desempeño observado. En el nivel 0, el estudiante no demuestra el desempeño esperado, no emite una respuesta o bien esta es ilegible. En el nivel 1, la respuesta del estudiante apenas se aproxima al desempeño esperado. En el nivel 2, la respuesta del estudiante refleja un dominio básico suficiente del desempeño que se pretende alcanzar, mientras que en el nivel 3 es el máximo dominio a alcanzar. Se caracteriza por ser una respuesta con mayor elaboración, más clara y coherente. La respuesta de los estudiantes parte de un planteamiento de situación problemática. Por ejemplo, para cuarto de primaria se presenta la siguiente situación. Imagina que en tu salón hay una niña o niño
que habla una lengua indígena. Un día les toca trabajar juntos en equipo. ¿Tú qué harías ante esta situación? Esta situación se enfoca en las manifestaciones del estudiante sobre el respeto y la empatía ante las diferencias de las personas. En esta rúbrica, los 4 niveles de desempeño se caracterizan de forma creciente alrededor de estos 2 conceptos. Para segundo de secundaria, se presenta la siguiente situación. Cuando vemos una relación de pareja donde el respeto no está presente, ¿qué les recomendarías? Recuerda que hay situaciones que contradicen el principio de igualdad de derechos y que ponen en riesgo la integridad. En esta situación, la solución que brinden los estudiantes debe desarrollarse alrededor del respeto mutuo y el autocuidado. Del mismo modo que en el ejemplo anterior, se tienen 4 niveles de desempeño, que van desde la ausencia del dominio esperado hasta la manifestación de recomendaciones que involucran el respeto mutuo y el autocuidado. Para el uso de la rúbrica, les sugerimos seguir la siguiente ruta. Primero, conoce tu rúbrica, los elementos que la conforman y la manera en la que está organizada. Es importante que realice una lectura global de la consigna o pregunta, así como de los descriptores que definen cada uno de los niveles de desempeño. Esta primera impresión le permitirá comprender el tipo de indicadores o aspectos en los que debe prestar atención. Segundo, realiza una lectura analítica. En este paso es fundamental que comprenda las diferencias entre cada uno de los niveles de desempeño y cuáles son los aspectos característicos de cada nivel. Las fronteras para asignar un valor sobre otro deben ser comprendidas claramente. Es recomendable realizar la lectura de los niveles de desempeño al menos en un par de ocasiones para clarificar el sentido y los alcances de cada nivel. Por ejemplo, en la rúbrica de segundo de secundaria, en el nivel 1, el estudiante refiere una recomendación general cuando se presentan faltas de respeto en una relación de pareja, mientras que en el nivel 2, la recomendación debe ser específica, ya sea para el respeto mutuo o para el autocuidado. Finalmente, en el nivel 3, el estudiante debe aportar más de una recomendación, tanto para el respeto mutuo como para el autocuidado. Tercero, familiarízate con las respuestas de los estudiantes. Después de analizar detalladamente los niveles de desempeño, se debe familiarizar con las respuestas de sus estudiantes. Para ello, realice una lectura de las respuestas de al menos 3 estudiantes y trate de ubicarlas en los distintos niveles de desempeño. Para poder ubicar correctamente el nivel de desempeño de los estudiantes, se sugiere que tenga claridad en el propósito de la pregunta y en cada uno de los indicadores que la componen. Regrese a leer la rúbrica cuantas veces sea necesario antes de asignar un valor a la respuesta de los estudiantes. Comienza en el nivel 3, el más avanzado de la rúbrica. Ubica los elementos que caracterizan este desempeño e identifica extractos de las respuestas de los estudiantes que pongan en evidencia el logro de este nivel. Si no encuentras evidencia suficiente para asignar un puntaje en este nivel, continúa con el nivel 2 y valora su descripción para que identifiques cuál encaja mejor con la respuesta del estudiante. De no ser así, continúa con el nivel 1 y sigue el mismo proceso hasta llegar al nivel 0. Las descripciones de cada nivel de desempeño son una guía para valorar la respuesta de los estudiantes. Sin embargo, no son un reflejo fiel de todas las posibles respuestas de los estudiantes, por lo que debes analizar cada una de estas respuestas para determinar a cuál de los descriptores se aproxima más. En caso de encontrar respuestas que podrían pertenecer a 2 niveles distintos, busca en la respuesta evidencia de cada nivel y ubique el desempeño del estudiante en aquel nivel de desempeño que cuente con mayor evidencia. Los niveles de desempeño tienen una lógica de gradación relacionada con las habilidades, actitudes y valores que van desarrollando los estudiantes a través de la apropiación de los contenidos revisados en la asignatura de formación cívica y ética. 4. Asigna el valor correspondiente. Después de haber realizado todo el análisis de las rúbricas, debes asignar un valor y registrarlo en los formatos indicados. Es importante recordar
que la importancia de asignar un valor es que se pueden realizar juicios altamente descriptivos acerca de cuáles son los aspectos a los que hace referencia ese número o puntuación. El uso de rúbricas supone potencialmente ventajas pedagógicas y didácticas como las siguientes. Permite mirar el aprendizaje de los estudiantes como un proceso continuo y constructivo, en donde se van adquiriendo nuevos conocimientos, habilidades, valores y actitudes, así como entretejiendo los que ya se tienen. También, el uso de rúbricas favorece un diagnóstico altamente específico y descriptivo acerca de los puntos de partida de los estudiantes, reconociendo sus fortalezas e identificando cuáles son los aspectos puntuales que ya dominan, para que, paulatinamente, se vayan desarrollando otros que están representados en los diferentes niveles de desempeño. Asimismo, las rúbricas permiten focalizar los esfuerzos sobre los aspectos prioritarios que deben atenderse, ya que se pueden abarcar tanto procesos como productos del aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, las rúbricas dan oportunidad de retroalimentar a los propios estudiantes acerca de sus fortalezas y en las áreas que requieren mejorar.